Explosiones de lava, colapsos dramáticos y cascadas enteras que desaparecen. Oye, ¿qué está pasando? Paisajes icónicos desaparecen por todo tipo de razones. Las cataratas del Guaira, por ejemplo, eran una de las cascadas más ruidosas y poderosas del planeta y tenían más de 3 veces el volumen de las cataratas del Niágara de Nueva York. Estaban ubicadas en la frontera entre Brasil y Paraguay y tenían un caudal impresionante de 13.000 metros cúbicos de agua por segundo. Pero en la década de 1970, las autoridades de ambos países decidieron construir la represa de Itaipú, que ahora suministra una gran cantidad de electricidad a Brasil. La energía renovable es genial, pero esto se logra a costa de una de las mayores maravillas naturales de la Tierra. Las cataratas del Guaira fueron cubiertas por el agua creciente del embalse y desaparecieron para siempre. Cientos de personas se reunieron para despedirse y realizaron un ritual para recordarlas. A continuación, tenemos un favorito de Juego de Tronos, la Ventana Azul de Malta. Este magnífico arco de piedra caliza se adentraba en el Mediterráneo desde el siglo XIX. Nació gracias a la erosión marina de un acantilado de piedra caliza. Entre 1980 y los 2000, partes de la losa superior del arco ya se habían derrumbado y los pescadores no se acercaban con sus botes. Pero eso no detuvo a los turistas, quienes todavía caminaban por la parte superior a pesar de que todos sabían que el arco se estaba erosionando rápidamente. En marzo de 2017, durante una fuerte tormenta, todo se desplomó en el mar. Así, de un momento a otro, una obra maestra de la naturaleza de 28 metros se desmoronó en segundos. Nadie resultó herido, pero la isla de Gozo perdió para siempre su monumento más famoso. Ahora, solo los buzos pueden admirar las ruinas. Nuestro próximo destino, las terrazas rosa y blanca de Nueva Zelanda, eran escaleras naturales formadas gracias al agua rica en minerales que caía sobre la roca volcánica. Cuando el agua tocaba el aire más frío, esos minerales se endurecían muy rápidamente, tal como el azúcar se convierte en caramelo sólido cuando se enfría. Ese mismo proceso sigue ocurriendo hoy en lugares como Yellowstone, con todos esos géiseres humeantes y piscinas coloridas, pero peligrosamente calientes. En las terrazas blancas, agua hirviendo llena de sílice burbujeaba desde un cráter a unos 30 metros sobre un lago. Fluía sobre alrededor de 50 enormes escalones curvados. Al otro lado del lago, las terrazas rosas eran un poco más pequeñas, pero igual de impresionantes. Sus colores probablemente provenían de diferentes minerales del agua o incluso de pequeños microbios que vivían allí y le añadían un toque especial. Podías sumergirte en las terrazas como si fueran jacuzzis, pero en el siglo XIX parecía magia. Luego, en 1886, el monte Taragüera hizo erupción. Cenizas, lava, terremotos, y las terrazas desaparecieron, ya sea enterradas bajo capas de ceniza o hundidas en el fondo del lago Rotomahana. Vaya, lo dije bien. Mientras tanto, durante más de un siglo se pensó que se habían perdido para siempre. Pero en 2011 alguien afirmó haber encontrado partes de las terrazas bajo el lago, así que tal vez no están completamente desaparecidas, sino escondidas. Piedra libre. Si has visto La playa con Leonardo DiCaprio, definitivamente conoces este lugar, la Bahía Maya en la isla Phi Phi en Tailandia. Después de que esa película se estrenara en el 2000, el lugar se volvió viral, antes de que existiera lo viral. Pronto, miles de turistas llegaban todos los días en lanchas rápidas con protector solar y basura plástica, lo que arruinó el arrecife de coral. En 2018, las autoridades tailandesas decidieron que era momento de cerrar la bahía. Tras una recuperación de 4 años, la Bahía Maya reabrió en 2022, pero con restricciones importantes. Las embarcaciones no pueden acceder directamente, la natación está limitada y se controla la cantidad diaria de turistas. Además, ahora cierran el idílico lugar durante la temporada de lluvias para permitir que los recursos naturales y los ecosistemas se recuperen. Así que técnicamente está de vuelta, pero la salvaje versión original de la Bahía Maya se ha ido para siempre. Mientras tanto, había una vez una enorme pared de acantilado en New Hampshire que se veía exactamente como el perfil de un anciano. ¿Lo ves? Tenía mandíbula, frente e incluso una nariz. Se llamaba La joven en el porche. No, en realidad no. Era el viejo de la montaña, formado por cornisas de granito en la cima de Cannon Mountain en Franconia Notch. Debido a un gran congelamiento y descongelamiento tras el retroceso de los glaciares hace 12.000 años, la roca tomó la forma de ese rostro de 12 metros de alto y 7 metros de ancho. La gente comenzó a escribir sobre él en los primeros años del siglo XIX y se convirtió en un símbolo de New Hampshire. Incluso aparece en las placas de los autos y en la moneda estatal, pero a pesar de todo el cariño del público
histórico y de muchos intentos de reforzar las grietas con varillas de acero, cemento y cadenas, el rostro no pudo durar para siempre. Entre la medianoche y las 2 de la mañana del 3 de mayo de 2003, se derrumbó y desapareció para siempre. Un lifting geológico lo llamaría yo. Hoy puedes visitar Profiler Plaza y ver la recreación del perfil en el acantilado frente al lago Profile. El árbol más aislado del mundo se situaba solo en medio del desierto del Sahara, en Níger. El árbol de Ténere era literalmente el único árbol en 400 kilómetros a la redonda. Durante siglos, los nómadas lo usaron como una brújula natural que los ayudaba a cruzar el inhóspito desierto. Sus raíces se extendían increíblemente profundas para alcanzar el agua subterránea y se mantenía vivo en un lugar donde nada más podía crecer. El árbol solitario sobrevivió al calor del desierto, al viento y a las sequías durante siglos, hasta que un conductor de camión lo derribó en 1973. Sí, el despistado logró chocar contra la única cosa en pie en medio de la nada. Tal vez el conductor pensó que el árbol estaba cruzando la calle imprudentemente o algo así. De todos modos, ahora puedes ver algunos restos retorcidos del árbol en un museo y una escultura de metal se alza en su lugar original. Otro árbol, esta vez para nada solitario, se erguía tan alto como un edificio de 23 pisos en el Parque Nacional de Yosemite. A finales del siglo XIX, 2 hombres lograron cortar un túnel a través de la base de 8 metros de esta gigantesca secuoya. Todo era parte de una campaña para promover el turismo en automóvil y atraer más visitantes al parque. Y funcionó. El árbol túnel Wawona se convirtió en un verdadero imán turístico. Después de todo, ¿quién no querría una foto conduciendo un auto a través de un enorme árbol? Pero tristemente esta belleza cayó en 1969 bajo el peso de una fuerte carga de nieve. Tenía aproximadamente 2300 años en ese momento. Aún puedes verlo en el mismo lugar donde cayó. Busca el Fallen Tunnel Tree. Ahora, para variar, echemos un vistazo a un par de monumentos hechos por el ser humano. La actual Penn Station de Nueva York cumple bastante bien su función, pero la original era mucho más bella. Construida en el estilo Beaux Art, contaba con enormes cúpulas, altos arcos y elegantes columnas. Solía recibir a más de 100 millones de viajeros cada año, especialmente en su apogeo a mediados de la década de 1940. Pero las cosas cambiaron. A finales de los años 50, la gente comenzó a volar más y a conducir por las nuevas autopistas interestatales en lugar de viajar en tren. Luego, en 1962, la ciudad decidió construir un nuevo Penn Plaza y la arena del Madison Square Garden. Tan solo un año después, demolieron la estación original para sustituirla por una versión más pequeña subterránea. El New York Times lo llamó un acto monumental de vandalismo contra uno de los mayores edificios de esa elegante era inspirada en Roma. De regreso en la costa del Pacífico, los baños Sutro abrieron en San Francisco en 1896. Era un edificio de vidrio de 12,000 metros cuadrados que tenía 7 piscinas diferentes, cada una con temperaturas distintas. Contaba con trampolines, saltos desde gran altura, toboganes de agua e incluso trapecios que colgaban sobre el agua. Y podía recibir grandes multitudes, hasta 10,000 personas a la vez. También había un museo de historia natural con momias egipcias y una galería de esculturas llena de artefactos de México y China. Era un parque único en su tipo, pero también había un gran problema. Costaba una fortuna mantenerlo. Durante la Gran Depresión, cuando los dueños convirtieron las piscinas en pistas de patinaje sobre hielo para intentar mantenerse a flote, el lugar seguía sin generar suficiente dinero. Los baños finalmente cerraron en 1964 y 2 años después, un incendio los redujo a cenizas. Pobrecitos.